Bueno, buenos días. Respecto a mi juventud en aquellos tiempos, esto era muy bonito por aquí. Uh, por decir algo, en la pesca aquí era abundante, había mucho pescado, mucho cachico, caramba. Y nosotros en la juventud, pues, teníamos un equipo de fútbol, jugábamos con los pueblos vecinos y jugábamos al municipio de Sucre. Fuimos una vez al municipio de Sucre, le ganamos por 4 goles a 3. Ellos nos hicieron 3, nosotros hicimos 4. Y en ese entonces jugaba un cura que llamaba Félix Gambra, que era argentino. ¿Qué tipo de jugar hace bastante? Bueno, esto por aquí, anteriormente cuando yo estaba joven, todo era oscuro por aquí. Esto por aquí no teníamos ninguna clase de luz eléctrica. Por aquí no sabíamos qué cosa era la luz eléctrica, no conocíamos ni el hielo, nada de eso. Llegó la época que vino el programa que iba a haber luz por aquí, a fin que echaron a venir pues por ahí los trabajadores, entonces era Corelca, y venían a trabajar, toda esa gente estaba trabajando por ahí abriendo huecos para meter los postes, porque venían unos postes, total que al fin, con el tiempo llegaron los postes, entonces trajeron una máquina para meter los postes, una grúa, metieron los postes y entonces ahí los postes parados ahí, espera los cables. Al fin que llegaron también, metieron esos cables y entonces ya le dijeron, no, las personas que sabían de eso le dijeron al pueblo que fueran consiguiéndose los cables de las casas, los focos y esas cosas y los fueran poniendo. Así que todo el mundo se fue alistando, todo el mundo fue comprando sus cables, todo el mundo fue comprando sus focos, poniéndolos en la puerta, buscando que le instalara los cables. En el año 92, recuerdo yo, y lo tengo pendiente, en un 7 de agosto, a las 7 de la noche, ese día llegó la luz aquí a Orejero. No, y eso fue, caramba, eso fue lo grande de este pueblo. La gente corría para arriba, gente para abajo, dándole gracias a Dios que había venido la luz, que tuvimos luz eléctrica en el pueblo. Ya dejaron entonces las personas de andar, andamos pues, de andar en la oscuridad, ya no andábamos en la oscuridad, ya no teníamos, ya de quien fue comprado un poco, metiendo en el cuarto, en puertas, y hasta la presente pues. Tenemos la luz eléctrica, gracias a Dios. Ya no hay que ir a buscar hielo a Mangué por molde ni por nada. Y ahora cada quien tiene su nevera, tiene su enfriador y aquí mismo se hace el hielo. Mi nombre es Hernán Mendoza. Nací y me crié aquí en el corregimiento de Orejero. Desde niño, de edad de 15 años, comencé a trabajar en los Johnson, comprando pescado, negociante de pescado. Yo fui negociante de pescado con los hermanos, con Marcelino, Baristo. Tuvimos una sociedad con Jorge Barrio. Cuando eso, aquí en el corregimiento no había luz. El hielo lo traía uno de Mangué en molde. Molde, ahí había una fábrica de hielo en Mangué que uno lo traía en molde. Y venía uno y compraba el pescado aquí en la playa, aquí a los pescadores, aquí en el pueblo, y llevaba a Mangué. Cuando eso uno llegaba era nada más que a Mangué. Ahí todo el mundo vendía el pescado en Mangué. Creo que era Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería. Esa plaza nadie, los únicos que echaban pescado allá era, bueno, cuando yo comencé era Calixto Baldovino, que tenía la pesquera, que le vendía a uno, era Calixto, y tenía uno que esperar lo que él dijera ahí. Ya después, en la subienda, que uno se iba para el Alto Rosario, por allá, para el San Jorge, por allá a cargar, a comprar pescado. Nosotros teníamos dos canoas, que había una que le echábamos
30, 40 motes de hielo, y la otra era más pequeña. Y demoraba uno más en el viaje de Magangué allá donde iba a comprar pescado, que lo que demoraba cargando la canoa. Y se iba uno para Barranquilla, para Cartagena, para Montería, Sincelejo, a Medellín, fuimos a vender nosotros pescado, así en carro, pescado fresco en hielado. Pero aquí la vida, en esa época era fácil porque uno había pescado abundancia y uno pasaba aquí. Bueno, a mí me contaba el señor Marcelino que la vida antes para él era más difícil en ese tiempo. Porque y usted dice que es fácil, o sea, Era más difícil porque todavía no había conseguido, estaba uno comenzando, era a conseguir lo que ahora, por ejemplo, para mí ahora no es que es difícil, pero me parece que es como más trabajado ahora, porque era que antes había abundancia, antes había abundancia de... aquí en Orejero había días que uno iba a pescar, el día que había un yonzo que comprara pescado. El día que había un yonzo que comprara pescado, entonces le decía a la gente, bueno, les voy a comprar hasta tal hora. Ahí lo que uno alcanzara, porque no podía coger más pescado porque no había no había quien vendiese. Cuando eso era a 50 centavos, a 2 pesos, a 3 pesos, un pescado. un pescado. Mi nombre es Luis Eduardo Rivas Zabaleta. Tengo fecha de nacimiento del 12 de febrero de 1954. Yo nací y me crié aquí, y aquí estoy. Estuve un poco de tiempo por fuera, a veces por fuera del país, en otros países, pero por poco tiempo. Antes en mi pueblo no había luz. La luz vino una época más o menos como en el 90, 92, algo así. Esto desde la calle se alumbraba con mechones, lámparas que decían antes, y con petróleo. Eso se pasaron un poco de tiempo, toda la mayoría del tiempo pasaron hasta que el 92 que llegó la luz eléctrica. De ahí para acá, la cosa ha sido mejorada, como no, de todas maneras, se consigue lo que uno en tanto tiempo no lo había conseguido. Y ahora, actualmente, estamos relajados, siempre dedicamos a la pesca. Y lo mismo tiempo que tengo de haber nacido, el mismo tiempo tengo de estar aquí, con mucha voluntad. Me gusta mucho este pueblo, ñero. Yo creo que este pueblo no lo cambiaría por ningún otro pueblo. Cambio de la vida de mi juventud, cuando cambiaron las pescas. Antes la pesca se dedicaba se dedicaba uno mucho a la pescadito que era mammo, uno cogía todo el que el arrollado ancho. Ya después comenzó a venir el hielo. Entonces ya uno no lo procesaba, sino que lo echaba como apenas estripado, nada más. Y echaba uno todo el que uno quisiera, porque entonces uno no tenía que arreglarlo ni procesarlo, que uno no lo procesaba, sino que lo echaba así, entero. Hasta ahí, de ahí para acá, el pescado se ha puesto más con un altibajo, porque a veces hay, a veces no hay, a veces abundante, a veces se pone caro, a veces se pone barato. Y la vida del pescador siempre ha sido así. Siempre uno pescando, vive en casi todas las épocas en la mala, porque es que cuando hay bastante, se pone barato. Entonces no hace aguanta uno muchas cosas porque coge cantidad, pero lo vende barato. Entonces a veces que se pone caro, y entonces no lo hay. Mis papás se dedicaron a la pesca todo el tiempo y él prestó servicio militar y tuvo su libreta de primera, pero que nunca no la quiso utilizar porque siempre la mantenía guardada. Nunca se enfrió. Un poquito tiempo estuvo en una compañía, pero corto tiempo y no prosperó nada. Mi mamá se dedicaba al hogar, nada más. Y se dedicaba a los vicios caseros de la casa. ¿Cuántos hermanos tiene? Mi hermano tenía 8, pero falleció uno, sabemos 7, 3 varones y 4 hembras. Esa es toda la familia de nosotros, los hermanos míos. Soy padre de 14 hijos.
8 varones y 6 hembras. Por ahí andan, ya me dejaron casi más bien solo, porque ya todos están de su cuenta. Estoy con una mamá de uno de ellos. Vivimos ahora la esperanza de Dios, esperando a ver con qué se viene el movimiento de ahora en adelante. Mi nombre es Marlis Acuña. He vivido todo el tiempo aquí en Origuero. Mi niñez, desde muy niña, mi hermana trabajaba, nos ayudaba y nos ayudábamos ambos porque ella compraba pescado y vendía pescado mamo. Cuando el pescado era arrollado en tres rayas y ese pescado se salaba, se ponía al sol y después lo embultaban y lo llevaban a Magangue. De eso ella todo el tiempo vivió en eso. Ese era su trabajo. Y compraba bagre cuando eso cogían cantidades de bagre. Lo mandaba a componer. Y el bagre era sin hueso. El bagre era pulpo. Y era llevado también a Magangue. También tuvimos ese negocio de raspado. Compramos el cuarto de hielo, porque no se compraba un molde, porque un molde era muy grande. Se compraba un cuarto de hielo y vendíamos raspado. Y ese raspado se raspaba con un cepillo y se echaban en los vasos. Y ahí le echábamos el sabor que quisiera la persona. Nosotros trabajamos desde muy pequeña para ayudar a mami. Para el agua, habían unos pozos que uno tenía que moler el agua para poder tener el agua. Y cuando eso, hicieron una fiesta. Y Julio Castillo estaba corriendo caballo y se cayó en un pozo de eso, sobre el pozo, y se partió la cabeza. Al lado de la casa del señor Mañechar. Y por eso se destruyeron esos pozos, porque después ya era un peligro para los pelados jugar y eso. Sí, todos nacieron aquí. Mónica nació en el 85, no había luz. Hernán nació en el 88, no había luz. María nació en el 93, en mayo, y en agosto porque vino la luz. Bueno, mi abuelo dice que eso fue en el 92, Uh-huh. un 7 de agosto del 92. ¿Usted dice que fue qué año? En el 93. Un 7 de agosto. Un 7 de agosto en el 93. La única casa que tenía luz era la de Grimantina Polanco, porque le habían hecho la instalación antes que llegara la luz. Mi nombre es Policarpa Acuña. Les voy a comentar algo sobre la vida del 93, es decir, que cuando no teníamos luz, la vida era muy difícil, vivíamos en la oscuridad. Yo fui trabajadora de salud y me fue bastante difícil porque me tocaba trabajar en la oscuridad, me tocaba trabajar con mechones, me tocaba trabajar tenía que viajar a Canalete, tenía que levantarme de noche a hacer mis labores como atender parto en la oscuridad, estando esto anegado. Y muy difícil para mí el trabajo en ese tiempo. Fue bastante pesado, pero gracias a Dios logré, trabajé, atendía al personal y aquí estoy. Todo era como difícil porque andábamos sin luz, sin comunicación y bastante difícil. ¿Cuántos hijos tiene usted? Todos nacieron antes de llegar a la luz. Tuve 4 hijos, todo parto normal y nacieron en casa, todos 4. Yo me dediqué a la salud en el año 1975. Trabajé en Sucre, trabajé en Majagual
y después me nombraron como promotora de salud, tenía el puesto de salud de aquí de mi vereda y trabajé hasta como en el 2000, hasta el 2000. Bueno, cuando metieron la luz, eso, primero hubo luz para el sector del Pansegüita hacia arriba como San Luis, Pampanilla, y acá nada, no había luz, entonces la gente se les dio por hacer cortos, y le decían visiles. Y bueno, y después bajaron la luz aquí en el pueblo, y bueno, y todo bien, pero cuando llegó la luz, llegó directamente a toda la comunidad, llegó directo a todo el pueblo. No hubo que a primera casa, no, sino que todo el pueblo. Una anécdota que me pasó cuando estaba trabajando, era una inundación fuerte, estaba toda la comunidad anegada, había tapón, entonces me tocó ir a atender una urgencia, un parto allá, la señora Marley, allá abajo, en el barrio abajo, y yo iba embarcada, y bajo una tempestad, bajo un huracán grande, y nos atacó esa brisa y estalló un rayo que creíamos que yo llamaba el que iba manejando la canoa y el que iba manejando la canoa me llamaba a mí porque creíamos que habíamos muerto con el rayo. Me pasó esa anécdota, fue horrible esa noche. Me tocaba trabajar así en el barro, en el agua y es pesado.